Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Estamos ya en el programa número 151, el programa de la primera semana de Cuaresma. La Cuaresma, mis hermanos, es un tiempo de esperanza y de gozo en el perdón de Dios. Efectivamente, entramos en la Cuaresma, que como decíamos la semana pasada, es un término equivalente al sustantivo ordinal cuadragésima y alude a este tiempo litúrgico en el que se resalta mucho la esperanza a partir del texto que vamos a empezar a revisar este domingo, en donde Jesús, después de pasar 40 días sin comer en el desierto de Judea, fue tentado por el diablo y especialmente se nos muestra cuáles fueron sus respuestas basadas en la palabra que él mismo encarnaba. Este tiempo santo de Cuaresma compartiremos lecturas muy ricas en símbolos y oraciones y de la vida divina que intentarán llevarnos por el camino del arrepentimiento y de la conversión verdadera. El propósito es que ninguno se quede como está hoy ante el Señor, pues tú y yo debemos prepararnos para ser redimidos por la sangre de Jesús que se va a derramar en la Pascua. Esa sangre que con verdadera misericordia nos va a transformar. Igualmente, no se olviden lo especial que es esta Cuaresma. Súper, súper especial porque está dentro de un año jubilar decretado por su santidad el Papa Francisco, en el que podremos obtener las indulgencias plenarias a la vez que nos vamos preparando para vivir con intensidad y con alegría el misterio pascual en esta catequesis muy adecuada. Empezamos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Mis hermanos, ¿qué sentido le vemos a esta lectura en el santo tiempo litúrgico de Cuaresma, que ya hemos iniciado desde el miércoles de ceniza? La Cuaresma es una marcha firme, alegre y esperanzadora hacia la celebración del misterio pascual. Y lo hacemos en un escenario en el que el tentador le ofrece a Jesús pan, poder y vanagloria a cambio de que le dé una adoración. Igualmente lo hace con nosotros.
nos pide que le sigamos a este ser maligno, el enemigo, y nos da pan, poder y vanagloria, y nos pide a cambio algo muy grande, que nosotros le demos nuestra dignidad personal, esa dignidad humana que nos ha sido dada por el Padre al crearnos, ese respeto que nos tenemos a nosotros mismos cuando sabemos que somos fieles al Señor. El enemigo viene y nos lo cambia por la vergüenza, por los deseos de ocultarnos, de callar, de mentir, para encubrir nuestras faltas. Sí, estás en lo correcto. Te acordaste de Adán y Eva. Si por un lado la cuaresma nos encamina, viene el demonio y nos desvía del camino, eso está claro. El simbolismo en esta lectura pues es muy rico, porque vamos a retomar el misterio de la encarnación de Jesús que celebramos hace poco tiempo, en el tiempo de Navidad. Jesús se encarna como hombre porque Él quiere demostrarnos que asumiendo nuestra realidad humana en el mundo, Él nos da un ejemplo perfecto de cómo vencer al enemigo y esto en realidad nos debe animar porque es así como nos enseña el camino para alcanzar la vida eterna, como nos está mostrando en esta lectura. Sí, nos está dando algunos tips, algunos consejos, algunos secretos, pues lo mismo que hizo Jesucristo es lo que nosotros debemos hacer. 1, oración. 2, ayuno. Y 3, obras de caridad. Lo dijimos la semana pasada. Y en esta fantástica narrativa de Lucas, cuando nos cuenta muy elocuentemente lo ocurrido después del bautismo de Jesús en el Jordán, en esta primera semana de Cuaresma, nos narra las tentaciones en el desierto y la próxima semana, por ejemplo, será la transfiguración, ¿verdad? La Cuaresma, hermanos, repito, es un propósito para dejarse conducir a través del desierto durante los mismos 40 días que estuvo Jesucristo sujeto deliberadamente a muchas privaciones, como una etapa de preparación preliminar para ejercer su ministerio. Y esta etapa es emprendida dentro de un sano equilibrio entre lo celestial y lo diabólico, si se dan cuenta. Lucas nos propone una panorámica de lo que el enemigo, de lo que nos ofrece el enemigo, ¿verdad? Primero, nos ofrece un escenario del desierto, del calor incesante, de la inanición, de no tener nada de que alimentarnos. Luego, nos ofrece los reinos del mundo. Y en tercer lugar, lleva a Jesús y nos lleva a nosotros al pináculo de Jerusalén. ¿De qué se trata en esta lectura? Si ustedes se dan cuenta, es un orden ascendente en donde se nos dibuja el camino, primero, deambulando por el desierto. Nuestra condición humana es muy penosa, muy triste, a veces no está dotada de todas las respuestas, sino está sujeta a muchas privaciones y peligros, como lo que encontramos en un desierto. Y luego, en el segundo escenario que el demonio muestra y nos muestra a nosotros también, vamos a encontrar el, el simbolismo de las ofertas del mundo, que
estas ofertas, estas seducciones del mundo suelen ser nuestros distractores principales. Al hacerle mirar a Jesús todos los reinos del mundo, que se quiere representar que a nosotros también se nos ofrece tentaciones como de dinero, fama, vanidad, lujo, soberbia, etcétera. Y finalmente, el simbolismo de la ciudad santa de Jerusalén, a donde se conduce a Jesús en un signo muy claro para Lucas. Acuérdense que Lucas, en el relato de los discípulos de Maús, quiere dar a entender que la vuelta a Jerusalén es hacia donde los discípulos aspiran a ir para anunciar la resurrección de Cristo. Pues ahí está el inicio del camino definitivo hacia la salvación. Por eso el demonio quiere llevar a Jesús a ese lugar y recuerda esas tres tentaciones. Primero, te ofrezco el pan para satisfacer tus apetitos, todos los apetitos mundanos. Luego, al enseñarte los reinos del mundo, te ofrezco tener poder para saciar tu soberbia, tu afán de dominar. Y tercero, te llevo al templo, a mirar el templo de Jerusalén, porque vas a competir con Dios. Fíjense las respuestas de Jesús que están extraídas básicamente de manera expresa y literal en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio. Yo especialmente disfruto de aquella en la que Jesús, mortificado por el ayuno, que para ti y para mí la mortificación de seguir en la fidelidad y la gracia de Dios es un ayuno, ¿no? Porque nos privamos de muchas cosas que en el camino se nos van ofreciendo. Pero Jesús y nosotros somos tentados para poder convertir una piedra en pan para saciar ese apetito. ¿Qué significa esto? Que el enemigo está tentando a quien es el pan de la vida eterna, porque va a pretender en todo momento que le rindamos culto y nos va a tentar intentando demostrarnos, como a Jesús, que somos poderosos y que podemos solamente con postrarnos ante Él, convertir las piedras, cualquier piedra la podríamos convertir en pan. Qué buena metáfora para en este tiempo litúrgico de Cuaresma despertarnos y darnos cuenta que a veces damos explicaciones muy lamentables cada vez que queremos pecar y que somos capaces hasta de convertir una piedra en pan para poder darle de comer a nuestro ego o a nuestras muy lamentables inclinaciones. Y es que el diablo nos hace sentir omnipotentes, confrontando la fidelidad que tenemos a Dios, nuestro Padre, con este sentimiento de poder y de endiosamiento que a veces nos toca experimentar. El libro de Deuteronomio le sirve de base a Jesucristo para responder no solo de pan vive el hombre, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3, el capítulo 6, versículo 13 y 16, en donde Jesús le responde claramente al demonio que no va a postrarse ante él y que no se debe tentar a Dios. Esto nos asegura exactamente que nosotros tenemos que vivir esta Cuaresma alimentados por la palabra de Dios. Nos lleva a entender por qué es, primero, prescindible que sostengamos o probemos si este episodio ocurrió realmente o es un mensaje pedagógico de Jesucristo recogido por Lucas, porque las tentaciones de que existen, existen. Y Jesús
es claro aquí porque nos pide una respuesta contra las seducciones del maligno. Eso es lo fundamental en esta lectura. Es el mismo ministerio de Jesús transmitido a sus discípulos y seguidores acerca de la capacidad para resistir con fidelidad a la misión encomendada por el Padre y de la misma manera nuestra fidelidad a Dios a través del rechazo a las tentaciones. Por eso, mis hermanos, en esta cuaresma, además de la exhortación a la oración, se adjunta una invitación a acercarnos a la palabra de Dios de manera diaria y además personal. Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad, os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hiciste con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este texto, mis hermanos, complementa mucho el que leímos el domingo pasado. Decíamos que al empezar la cuaresma se inicia un íter penitencial, ¿no? Ayer veíamos en la lectura del domingo cómo Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, pero hoy el Evangelio se ocupa de la caridad. En mi opinión es el Evangelio más elocuente acerca de este tema, ¿no? Mateo 25, que nos habla acerca de la caridad, nos habla claro, en el que Jesús nos enseña sin medias tintas el amor al prójimo, porque Cuaresma también es un tiempo para practicar la limosna, como ya lo hemos dicho, y la limosna deriva de la caridad, de la misericordia cristiana, de las obras de misericordia, lo hemos dicho varias veces. Te propongo lo siguiente, como una comparación, ¿no? Fíjate, todo buen maestro, si te acuerdas de tus épocas del colegio, nos ayudaba a sacar buenas notas, especialmente en el examen cuando venía la evaluación, ¿cierto? Jesús hoy se quiere comportar como un gran maestro porque nos está dando las preguntas fijas.
que nos van a tomar en el examen final cuando comparezcamos ante Dios. Ese examen final va a versar sobre el amor que ejercimos ante Dios, pero para los demás hermanos, con los más necesitados especialmente. Obviamente el amor a Dios es el número uno, pero de allí se desprende el amor a los hermanos. Es algo que se asimila mucho más fácil a partir del mandamiento del amor a Dios, porque nos convencemos una vez más que Jesús se va a meter en la piel de aquellos hermanos más necesitados. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hiciste por uno de estos pequeños, por uno de estos humildes, por uno de estos hermanos insignificantes, conmigo lo hiciste. No te olvides nunca de este mensaje, es súper conmovedor, porque nos habla del infinito amor que Dios tiene a sus hijitos, que hace posible que su hijo se identifique con los más desposeídos. Obviamente no se va a identificar con los que estamos sanos, rebosantes, radiantes, felices. No. Con nosotros no se va a identificar, se va a identificar con la gente necesitada. ¿Nuestro Dios es un Dios invisible? No. Es un Dios que se deja encontrar en los demás. Por ejemplo, es un Dios que estará presente en las manitos del mendigo que cuando las estira y las mete dentro de la ventana de tu auto para pedirte una moneda. Se va a meter en la piel de ese niño discapacitado que está pidiendo caridad junto a su madre en las esquinas. Ese Dios grandioso, ese Dios todopoderoso de los grandes templos magnificentes, se achica ahora para ser solidario con el que sufre, para hacerse uno con el que tiene necesidad y para que tú puedas darte cuenta que debes generar en tu interior un corazón misericordioso como el del Señor, aunque te preguntes ¿y por qué, para qué y cómo? Tenemos que empezar a practicar las obras de misericordia importantes, significativas con nuestros hermanos, a la luz de este evangelio que acabamos de escuchar. Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Fíjense, esta lectura nos demuestra que no puede existir mayor muestra de caridad que el perdón. Mis hermanos, Cuaresma también es tiempo de oración, de ayuno, de limosna, y Jesús hoy día nos revela cómo debemos orar. Y nos deja la oración del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. En esta traducción del Evangelio de Mateo, vemos que coincide mucho con la forma que rezamos hoy en día el Padre Nuestro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo
La semana pasada nos ha invitado el miércoles de ceniza, ¿se acuerdan? A que nos separemos, nos distingamos de los hipócritas, esos que rezan en público con el único propósito de que todo el mundo los vea, pero que a la vez pueden en sus oraciones ir tejiendo frases sin sentido, sentimientos de desconocimiento, descreimiento, sin corazón, sin sentido, sin espíritu alguno. Oraciones desprovistas del amor a Dios, solamente para ser admirados por los hombres. Ya con eso, dice el Señor, tuvieron su premio. En esta tierra ya lo tuvieron, pero no se trata de eso. Tampoco se trata de emplear muchas palabras y esmerarse en el verbo, porque si creemos que hablamos mucho nos van a hacer caso. ¿Se acuerdan ustedes la lectura que hicimos el miércoles de ceniza, verdad? Que nos decía: tu Padre que ve en lo oculto sabrá que te encerraste entre tus cuatro paredes y que oraste, y sabrá que hiciste ayuno, y sabrá que hiciste práctica de la caridad, que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha. No tienes que andar pregonando con trompetas lo que haces. Entonces, clarísimamente Jesús, en la primera línea de esta lectura, nos dice, reiterándonos lo que leíamos el miércoles de ceniza, que nos debemos diferenciar de los paganos o gentiles, como se les llamaba en aquella época, que utilizaban muchas palabras porque creían que se les iba a escuchar con la verborragia. Nuestro Padre nos pide principalmente una oración de amor, aunque sea de una o dos palabras. Si no tienes mucho que decir, basta con que le digas a Dios que lo amas y que bendices su nombre y que pidas para ti y para los tuyos. Aquí importa más el amor filial, el deseo de la buena voluntad, el deseo de asemejarnos a Él, al Padre, y por eso le decimos Padre nuestro. Hemos sido criados a tu imagen y semejanza y nos has dado la gracia de vivir y tenemos que responder por la vida que nos has dado, por la inteligencia que nos has regalado, por la palabra, el corazón, para podernos comunicar con aquella fuente de la que hemos recibido todo bien, con nuestro Señor que desea ardientemente que tú y yo nos acerquemos a Él para pedirle su gracia. Que lo hagamos, como decíamos la semana pasada también, con el insumo principal de la oración, que es un corazón humilde, un componente básico, esencial de la oración. Un corazón fiel, un corazón puro, un alma noble que se basa en la fe, en la confianza, y nos volvemos, ¿te acuerdas? La semana pasada también lo decíamos, como niñitos delante de Dios, pidiéndole a Él, que es dador de todo lo que hemos recibido. Y por esa razón, en nuestras peticiones, le vas a solicitar todo aquello que te haga falta, aunque el Señor ya sabe qué es lo que te hace falta. Es nuestro Padre amoroso. Él te dará lo que tú necesitas y por eso le decimos desde el principio: Padre que estás en los cielos, pero tu majestad hace que puedas estar entre nosotros. Eres omnipresente y estás a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. Padre bueno que nos amas tanto, tú que estás por encima de todo y lo puedes todo, a ti te debemos honor y alabanza. Por eso santificado sea tu nombre, Señor. Eres misterioso y eterno, pero a pesar de ello te manifiestas en nuestra historia. Nos creaste a tu imagen y semejanza y coronas de gloria al ser humano.
Pero lamentablemente con el pecado el ser humano te traiciona y se ve privado de esa gloria que tú nos diste. Pero ahí está nuestro Señor, ahí está nuestro Padre, ofreciéndote permanentemente su gracia de santidad y su perdón para volver a ser tu imagen como creador y para que tú vuelvas a ser imagen de tu creador. Pedimos también que venga tu reino, el reino que Jesucristo anunció. Cuidado con la idea de reino que manejamos. No es un reino terrenal, como se lo dijo Jesús a Pilato. Mi reino no es de este mundo. No tiene nada que hacer con el reino, el concepto de reino que manejamos humanamente. Jesucristo mismo es el reino de Dios. Y a partir de su gloriosa resurrección, ha instaurado definitivamente el reinado de paz, de justicia, esa paz que mi corazón y que tu corazón necesita. Esa justicia que reclama nuestro corazón para que realmente se haga patente el reino que nos trajo Jesucristo. Por eso también pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, porque en la tierra tenemos una configuración espiritual muy especial. Sin embargo, como estamos en el mundo, el Padre quiere que a pesar de ello no nos contaminemos con las cosas del mundo, sino que nos salvemos. Por eso, por nuestro bien, nos envió a su Hijo único para nuestra libertad y para obtener la vida eterna. Y también nuestra petición es para obtener el pan cotidiano, el alimento de cada día. Pidámoslo si lo necesitamos, pidámoslo. Pero ojo, no pedimos acumular una tonelada de pan para tener pan hasta el último día de nuestras vidas. No, no, no es necesario. Basta con que día a día pidas lo que vas a comer tú y tu familia. Es necesario que confíes en la voluntad de tu Padre, en la providencia divina, para que Él te dé el pan cotidiano, el pan de cada día que le vas a pedir en esta oración. Esta es nuestra naturaleza humana. Sí, necesitamos del alimento diario para mantener nuestro físico, para fortalecernos, pero también recuerda lo que dijo Jesucristo en la lectura del domingo, lo que le respondió al demonio cuando lo tentaba. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Sí, la palabra construye el reino y construye la vida eterna. Finalmente, lo que decíamos al comienzo, el perdón es la mejor manifestación de la caridad. Por eso decimos, perdona nuestras deudas, Señor, perdona nuestros pecados. Pero, Señor, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, sabemos que no alcanzaremos tu perdón. Cuán inquieto está el hombre que tiene deudas con el Señor, que quiere buscar el perdón como el hijo pródigo, cuando dijo, ¿qué hago yo aquí en este chiquero, criando cerdos? Podría estar en casa de mi padre. Qué bien vivía cuando estaba con él, pero me aparté. No obstante, Jesucristo te dice, bien claro, el perdón es de ida y vuelta. Si tú perdonas, serás perdonado. Los hombres hemos sido criados para vivir en humanidad, en comunidad. No existe el hombre solo. Estamos viviendo entre hermanos. Nuestra meta es la salvación, pero siempre que aprendamos a perdonar. Y finalmente, pedimos algo súper especial. Pedimos por nuestra perseverancia. Señor, no nos dejes caer en la tentación, especialmente ahora en Cuaresma, en donde la tentación se aparece, sinuosa, engañosa.
con mentiras acerca de la realidad sobre nuestro entorno. Señor, líbranos del mal. Cuán necesario, cuán urgente es tu ayuda para librarnos del mal. Es importante que todos los días hagamos esta oración. No hagamos una oración corriendo a toda velocidad, eso no sirve para nada. No de memoria de paporreta, como decimos aquí en el Perú, no para salir del paso, sino para hacerlo como Jesús nos enseña. Propiamente estar unidos a nuestro Padre del cielo y ponernos en sus manos cada día, cada instante y para cada necesidad. ¿A quién le oramos? ¿Al Dios del Antiguo Testamento? ¿A un arbusto o zarza ardiente con la que se encontró Moisés en el monte Sinaí? ¿O al enigmático Dios de un nombre impronunciable? Ya no. Ahora Jesús nos dice que ese Dios es nuestro Padre, Padre nuestro. Y queremos parecernos a ti, Padre, ¿verdad? Bueno, pues si queremos parecernos a nuestro Padre, solo hay un camino. Debemos reflejar la bondad en este mundo que nos cobija, pero que a la vez está sediento de bien, anhela el bien, a pesar de que vivimos el mal. Estamos sedientos, hambrientos de Dios, hambrientos de escuchar esa buena nueva que es el Evangelio. La gente se piñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Esta lectura ya la hemos hecho hace poco. La hemos repetido muchas veces hablando de la generación perversa que pide signos, porque la tenemos que ver ahora nuevamente, porque en Cuaresma es importante que recuperemos esta pedagogía de la fe y concretamente sepamos para qué vino Jesucristo. La gente contemporánea de Jesús le pedía muchas veces señales para ponerlo a prueba principalmente, pero nosotros no lo hacemos a veces también. Hay mucha gente que cuestiona a Dios por los males o desgracias que le ocurren, ¿no? Como los fariseos, los doctores de la ley, que no entendieron los signos de los tiempos, pues cuando llegó Jesús y hacía signos, le pedían más signos extraordinarios. ¡Qué locura! Imagínense, si él era lo único que hacía estos actos de caridad permanente y diariamente, curaba, resucitaba, hacía andar, curaba leprosos, recorría los pueblos, pero principalmente buscaba el milagro de la conversión. Eso pasa cuando nosotros estamos muy apegados al mundo y ponemos a Dios en segundo lugar y le decimos a Dios que sirva nuestros ideales mundanos. Nos olvidamos que la ley verdadera es la ley de Dios, la ley del amor. Pero Dios nos sorprende con cosas nuevas cada día para que nosotros que tenemos el corazón cerrado, el corazón embotado, podamos comprender. Como nos decía el Señor algunas semanas atrás, ¿acaso no comprenden cuando los discípulos le dijeron de que no había muchos peces en la barca?
Siempre tenemos la tentación de culpar a Dios de lo que nos pasa, de nuestras carencias, de nuestras desgracias. Claro, como Él es el Todopoderoso, no nos da lo que tenemos. Como es el Todopoderoso, nos quejamos con Él por las guerras, la violencia, el terrorismo, la corrupción, las catástrofes. ¿Dónde está, Señor? Oye, el Señor está aquí, al lado tuyo. Nos está cuidando a cada uno de nosotros para que podamos, a pesar de todas las dificultades, saber que existe la felicidad, que existe la paz, que existe el amor de Dios para que nos salvemos. Pero tienes que decidir poner en práctica ese amor que Dios nos enseña y ya no fallar, porque si seguimos podemos perdernos para siempre. Cuidado que luego se nos va a hacer un poco difícil de retomar el camino. Por eso la Cuaresma es una gran oportunidad de prepararnos para celebrar el acontecimiento más importante de nuestro año litúrgico y el más importante en la vida del cristiano. Y ya lo hemos dicho en este programa, ni siquiera la Navidad tan alegre, tan significativa como fiesta cristiana, se compara con la fiesta de la resurrección, con la Pascua de la resurrección de nuestro Señor. Y nosotros no estamos destinados sino a la gloria de esa resurrección. Obviamente que para que se realice la resurrección tuvo que haber una encarnación, ¿no es cierto? Por eso también se celebra la Navidad, porque es el origen de nuestra salvación. Por eso te recomiendo que anotes que no somos predestinados o marionetas, que somos movidos por los hilos, por un Dios que manipula nuestras vidas. No. Dios nos da libertad y la fe, como lo hemos dicho muchas veces, es una propuesta. Lo hemos enunciado casi en todos nuestros programas. Solamente Dios nos manifiesta cuál es su voluntad y cuál es su programa. ¿Cuál es el programa de amor? ¿Cuál es el mandamiento del amor? Y que tú elijas seguirlo o no. Dice el Señor, es bien fácil que se amen los unos a los otros como yo los amo. A pesar de esto, Señor, se nos hace difícil. ¿Quién podrá amar a los demás como tú nos amas? No importa, inténtalo. Así te parezca poquito. Así te parezca que tienes que alimentar a una multitud de 5.000 personas. Lo que tienes en las manos es muy poquito, pero así sea poco. Fíjate que Él nos ha hecho libres para que podamos dar sin miedo. Y si hemos pecado, tampoco tengas miedo, porque Dios no es un justiciero, no te va a castigar, Dios no castiga, Dios no es un Dios vengativo. Hay gente que tiene muchas supersticiones, muchos miedos, no quieren tomar una decisión sin antes mirar los signos, los astros y las cartas y los horóscopos. No, a Dios búscalo en la oración. Su voluntad la vas a encontrar manifestada muy claramente cuando te arrodilles ante un sagrario o ante el Santísimo, o cuando vayas a un retiro, o cuando estés participando de una Eucaristía, en una procesión, en el rezo del Santo Rosario. Dios no se te va a aparecer en una nube o en un cañón de luz muy intensa. El sol no va a empezar a dar vueltas sobre tu cabeza o las estrellas van a empezar. No, 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 no. Dios no da ese tipo de respuestas. Y tú me preguntarás, entonces, ¿qué señales debo pedir para saber qué cosa es lo que quiere Dios de mí? Fíjate en tu interior, eso es muy fácil. El Señor nos decía la semana pasada, de lo que está lleno tu corazón, estarán llenas tus palabras. Saldrán por tu boca todas las ideas positivas, ideas buenas, pero cuidado, que también de tu corazón pueden salir cosas malas, ¿no? Porque no solamente tenemos cosas buenas.
Si ya hemos recibido en esta vida, mis hermanos, a Jesús y hemos escuchado esta palabra, yo creo que podemos empezar a vivir con las personas que nos rodean de una manera santa. Escuchemos a Dios en los acontecimientos, en las personas que se nos acercan, porque Él se comunica con nosotros, se encarna en aquellos que tienen hambre y a los que les debemos dar de comer. Descubramos respuesta a todas nuestras preguntas en nuestro entorno diario, en nuestro mundo cotidiano, para ver, solamente poner un poquito de atención y vas a ver cómo vas a escuchar nítidamente el mensaje de Dios y lo podrás encontrar en lo cotidiano. Normalmente buscamos afuera, ¿no? En el espacio exterior. Y no, no es así. La verdad está dentro de nosotros. Si te acuerdas, has recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Y pronto, muy pronto, después de la Pascua, vamos a celebrar Pentecostés, una maravillosa ocasión de repetir esa linda oportunidad que nos ha bendecido en el bautismo, en los sacramentos. Lo vamos a recibir nuevamente. No busquemos manifestaciones materiales, no busquemos signos como esta generación perversa. Lo que llega rápido o a simple vista o a primera vista no va a servir de mucho. Cuidado con los espejismos, cuidado también con las tentaciones, que son las primeras desviaciones del amor. Dijo Jesús a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Qué lindas palabras, porque fíjate, aquí nos vamos a acordar muy bien del Padre Nuestro, pues, ¿no? El Padre Nuestro nos ama, somos sus hijitos. Si Él es pura bondad, siempre va a estar atento a lo que nosotros le pidamos. Por eso, en Cuaresma, proclamamos la fuerza y el valor de la oración permanente. Esta reflexión, esta lectura nos hace reflexionar sobre los tres verbos principales que hay en la oración, ¿no? 1, pedir. 2, buscar. 3, llamar. Claro, no te puedes quedar a brazos cruzados. Es una lección muy clara de cómo orar. Todo depende de la calidad de tu oración. Te lo voy a explicar de una mejor manera. Mucha gente cree que Dios no le escucha. Oye, pero me pide que haga muchas misas, me pide demasiados sacrificios, muchas velas, y no me da lo que le pido. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ya lo hemos escuchado, pedir, pedir, pedir con perseverancia, pedir y se os dará. ¿Te acuerdas de la viuda que pedía tanto al juez malvado que con su insistencia consiguió lo que quería? Número 2, el Señor te va a ayudar siempre que pidas cosas buenas para ti. Lo dice el Evangelio claramente. Nuestro Dios no es un Dios consentidor que te va a otorgar pedidos egoístas. No te va a dar aquello que no te va a beneficiar. Y en tercer lugar, pide con fe, pide de corazón. ¿Te acuerdas de Marcos 11?
Dile a la montaña que se arranque de raíz y se tire al mar. ¿Es posible? Sí, todo es posible si se lo piden al Padre con fe. Qué tonto, qué bobo me suena cuando se reza el Ave María sin amor o un Santo Rosario apurado. No, 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 esa oración no tiene mucho sentido. Cuando pidan, pidan en el nombre de Jesús. Por eso siempre las oraciones terminan pidiendo en el nombre de Jesús, porque Él así lo ha prometido. Busca Juan, capítulo 14, capítulo 16. No te olvides que lo más importante es que cuando te pongas a orar, no tengas deudas con nadie o que nadie tenga deudas contigo. Si tienes que perdonar, anda, reconcíliate. Cualquier problema que tengas con otros hará que tu oración no sea escuchada. Tu Padre del cielo te perdonará, pero siempre que puedas, esté dispuesto a perdonar a tus hermanos. Eh, en Juan 15, Jesús dice claramente, si ustedes se quedan en mí y guardan mis palabras, les daré todo lo que me pidan. Fíjate, si nuestro Padre Dios es pura bondad, Él no va a dejar de darte todo lo que le pidas, ¿ah? Siempre que repetimos, seas una persona consecuente, principalmente aprendas a perdonar, repliquemos como espejo la bondad de Dios y así más hermanos nuestros lo conocerán y creerán en Él y sabrán que venimos a ellos en su nombre, que además Dios habita en nuestro corazón y por eso actuamos como actuamos, porque no se trata de pedir por pedir, de tocar por tocar o buscar por buscar. Esto no funciona. No, así no funciona. Y fíjate, ten cuidado también y atención porque a ti te están pidiendo, a ti te están buscando y a ti te están llamando, sí, sí, a ti, para que des, para que des. Entregaremos, como dice la lectura, como los padres buenos, cuando nuestros hijos nos piden panes y pescados, ¿les entregaremos panes y pescados? ¿O en lugar de pan le entregaremos un alacrán? Pablo dice también que en nuestra oración el Espíritu Santo es el que gime ante Dios. Por eso verán verdaderos milagros cuando interioricen todo esto que estamos reflexionando en esta lectura, mis hermanos. Continuamos. Dijo Jesús a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo.
mis hermanos, esta lectura nos trae un mensaje muy, muy importante en lo que se refiere a la limosna que se nos exhorta a practicar durante la Cuaresma. Qué importante es esta lectura ahora, justamente en Cuaresma, en donde no todo es oración, limosna y ayuno, porque la limosna, que es la caridad, también está representada por la actitud de saber perdonar, por la actitud de saber reconciliarse con el hermano. No todo es ritual, no todo es someternos a ceremonias. Claro, también son importantes, pero más importante es la caridad. Qué feo es estar peleados o alejados de nuestros hermanos. Recuerda lo que dijo Jesús, repitiendo lo que había escrito el profeta Oseas en su tiempo. Sacrificios no quiero, quiero misericordia. Tú y yo decíamos hace algunas semanas, es importante pedir perdón, dar perdón. Hoy día lo estamos corroborando, ¿no? Deja tu ofrenda, deja tu limosna ahí a un costadito. No me interesa tanto tu ofrenda, ¿no? Sí me interesa, pero no tanto. Anda primero, reconcíliate con tu hermano y luego hablamos de tu ofrenda. Esta es la plenitud del amor perfecto que más adelante Jesús nos dirá, he venido a darle plenitud al amor. Esta es la justicia que buscamos como cristianos. No buscamos la justicia humana, la justicia retributiva. La justicia que Jesucristo rechazó, la de la ley del talión, ojo por ojo. No, 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 no. Nos pide hoy clarísimamente el perdón. O sea, nos vamos a convertir en fariseos, meros cumplidores de la ley, en otras palabras, meros repetidores de fórmulas como los escribas, ¿no? Que repetían las oraciones. Y eso es verdadera dureza de corazón. Eso de ninguna manera puede venir de Dios, porque lo hemos dicho tantas veces. Nosotros los cristianos no somos fundamentalistas. No creemos en una justicia retributiva ni justicialista. Por eso que no somos jueces, no condenamos a nadie, no juzgamos a nadie. No nos arrogamos esa facultad y mucho menos condenar. Eso es lo que se hacía en la ley del talión, pues, en el Antiguo Testamento, pero eso Jesucristo ya lo derogó. Jesucristo dijo claramente, ¿han oído eso de ojo por ojo? Yo te digo, tú tienes que amar a todos. Lo leíamos el domingo pasado, el amor a todos, el amor a los enemigos, orar por los enemigos. Y esta semana lo repetiremos. Dice el Señor que inclusive por tus enemigos debes orar. Hay que darle paso definitivamente al amor, definitivo, al amor infinito, al amor grande y al amor verdadero. Incluso portarnos misericordiosos con aquel prójimo que nos ha ofendido, porque si tú no lo perdonas, Dios no te va a perdonar las ofensas que hayas cometido. Jesús dijo, eso es imposible. Así como es imposible presentarle a Dios una ofrenda si tienes algo contra tu hermano. Si tu hermano está molesto contigo o tú estás molesto con tu hermano. Tu ofrenda no tendrá sentido, no será admitida. Primero anda, ponte al día con tu hermano. Y aunque tú seas el inocente del problema, ¿no? Mejor dicho, aunque tú no hayas sido culpable, no importa, perdona. No importa, ofrece perdón, pide perdón. Y luego de todo ello, traes tu ofrenda al altar, porque ahora estamos en tiempo de Cuaresma.
tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de limosna. Estamos en un camino penitencial. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Pues escúchalo bien. Dios no aceptará ni tu ayuno, ni tu oración, ni tu limosna, si no sabes perdonar. Anda, reconcíliate primero con tus hermanos. Y no seas de los que dicen, yo perdono, pero no olvido. No, 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 cuidado. Ese es un perdón incompleto. No dejes que quede nada como residuo. No dejes saldos. Si es que todavía no estás preparado, pues prepárate, aprende el camino del perdón para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Acuérdate que los cristianos vamos a transitar o vamos a tener la vocación de transitar por una puerta estrecha. Y no es fácil, obvio, no es fácil. Algún día vamos a tener que presentarnos ante nuestro Dios y con una limpieza espiritual, una limpieza de corazón. No necesariamente porque comulgas, porque fuiste a misa, porque encendiste cirios. No va a servir de nada si no sigues, si no obedeces exactamente la ley del amor. Nuestra relación con Dios tiene que pasar por una relación sincera, transparente, verdadera. No te olvides, tienes que hacer las paces con tu prójimo. Dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este día vamos a revisar la invitación a la perfección. Ya lo hemos visto en la lectura anterior, el perdón. El perdón antes de la ofrenda. Y en esta lectura estamos viendo algo súper, súper especial también. Además de la reconciliación, es la perfección del amor. Oye, pero ¿cómo vamos a ser perfectos? Hermano, la perfección no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Y no leímos el Sermón de la Montaña hace algunas semanas atrás? Yo te respondo. Todo está escrito en la palabra de Dios. El mensaje de Jesús es claro. Es la ley del amor, es la ley del perdón. Y eso nos toca vivir ahora en Cuaresma. El secreto es mirar a Dios como habita en el otro Mateo 25, ¿te acuerdas? Tuve hambre y me diste de comer. Y también mirar a Dios habitando en ti mismo. Fíjate lo que decía San Pablo, que somos un templo y en nuestro cuerpo habita el Espíritu de Dios. ¿Y tú te atreves a destruir el templo de Dios cuando te peleas con tu hermano? Sí, claro, lo estás haciendo cuando no lo perdonas, cuando hablas mal de él, cuando le quitas lo que es de él. Allí estás destruyendo el templo de Dios. Recuerda que el templo de Dios es santo, por lo tanto tú y yo también. Somos templo de Dios, ¿verdad? Y por eso la invitación cuaresmal a ser perfectos, a la santidad, a amar, a perdonar a los enemigos, rezar por quienes te persiguen,
¿Te cuesta? A mí me cuesta muchísimo. Por supuesto que me cuesta. Pero es la exigencia, mis hermanos. Es la exigencia para tener un cambio de verdad. Y en esta cuaresma hemos dicho que es una invitación a transformarnos, a convertirnos por el amor a Jesús. Que este camino penitencial nos permita hacer oración, pero también amar, para que podamos pasar del odio al amor. Hacemos nuestra oración final, Señor, te pedimos en este inicio de la cuaresma, en la que tú nos invitas a meditar una vez más el relato de las tentaciones. Haz que descubramos en nuestro corazón la capacidad para emprender la lucha espiritual y sobre todo experimentar la victoria sobre el mal. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, el dulce huésped del alma, ya que nuestra mente muchas veces se agolpan pensamientos que nos hacen sentirnos a merced del fragor de tantas inclinaciones, de tantas voces. Fuego de amor, purifica nuestros sentidos y que nuestro corazón sea dócil y disponible a la palabra de Dios. Ilumina nuestros sentidos, purifica nuestros sentidos para que puedan entrar en un diálogo amoroso contigo, Señor, a través del fuego de tu amor, que se encienda en nuestro corazón, que se haga fértil nuestra aridez y que podamos inundar de vida nueva y de plenitud de gozo a todos nuestros hermanos y que aspiremos siempre a los dones eternos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos en esta nueva entrega del programa Sintonía Divina y los esperamos la próxima semana para continuar con nuestro camino cuaresmal.